episodio más y ya. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en esa posición? Esto es lo que se le conoce como el poder de la historia o el poder de la narrativa. Todos hemos estado en algún momento en donde hemos estado tan enganchados, ya sea viendo una película, leyendo un libro, hasta escuchando un chisme. Podemos reírnos a carcajadas con comedias, podemos espantarnos hasta el miedo de películas de terror, así como asombrarnos con obras de teatro. Siempre estamos en constante contacto con las historias de cualquier tipo y nos contagian emociones, pero nunca nos preguntamos ¿por qué las historias nos atraen tanto? Buenas tardes, mi nombre es Jerónimo Martínez, soy estudiante de la carrera de Light de cuarto semestre. Como toda la vida existen historias buenas e historias malas. Las buenas son aquellas que en todo momento nos tienen atrapados, nos tienen cautivados en la trama, en todo lo que está sucediendo. Y esto lo hacen mediante el argumento, que es de lo que se trata la historia. La estructura, que es el número de capítulos o escenas que tiene. Hay muchas veces que las obras o películas se te hacen tan largas que dices, ay, qué flojera, ya no quiero estar aquí, ya no me está entreteniendo esto. ¿Cómo es que las historias nos atrapan de regreso? El suspenso. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué la mató? ¿Cómo es que hizo esto? Esas características que te hacen pensar en qué está pasando es lo que hace que te atraigan las historias. Las historias nos atraen porque nos permiten adentrarnos en otro mundo. Nos deja experimentar las historias de héroes que tanto admiramos o personas que están en nuestra posición. Las historias son tan variadas que hay una infinidad de posibilidades diferentes. Los humanos ya hacíamos el uso de la narración o del storytelling en este caso para poder transmitir valores, historias, ideas, proyectos, etc. Y esto ha permanecido desde entonces porque nuestro cerebro funciona de dos maneras, para analizar datos y para interpretarlos. El que te cuenten una historia hace que entiendas los datos y los interpretes al mismo tiempo. ¿Nos han dado cuenta que es más fácil que alguien te esté contando una historia de un tema y lo entiendes a que cuando te están explicando un tema solo? Según Gabriel García de Oro, al leer simples datos se activa en nuestro cerebro solamente las partes del lenguaje encargadas de descifrar su significado. Sin embargo, cuando esas mismas referencias forman parte de un relato o de una metáfora que va más allá de la mera descripción, también se activan las partes que el cerebro usa cuando estamos viviendo una experiencia real. Más que por curiosidad o por morbo, existen muchas razones por las cuales las historias son tan adictivas. Aparte de que nos hacen pensar de diferente manera, nos hacen empatizar, entender la realidad, nos dan propósito y finalmente nos involucran. Básicamente, las historias hacen que no solo parte que recibe los datos de nuestro cerebro funcione, sino que también hace que funcione el resto de nuestro cerebro que reacciona con las situaciones reales. Y es por esto el empatizar, el darle sentido a las cosas y el que te involucre a ti como espectador que hace que te llame tanto la atención. Hoy en día estar en contacto con las historias es inevitable, pero hay historias. Las fake news o noticias falsas son un claro ejemplo de esto. No podemos olvidar que nuestro cerebro se rige por el principio de economía cognitiva, lo que nos hace especialmente vulnerables a ser manipulados por redes sociales y medios de comunicación, y sobre todo cuando se trata de información política o ideológica. Rubén Sáenz Blasco y Cristina Caro de Francisco apuntan 3 hipótesis formuladas desde la psicología para darle respuesta a el por qué nos tragamos tan fácilmente las noticias falsas. La teoría del razonamiento motivado, la del procesamiento dual y la de recurrir a heurísticos y sesgos cognitivos. Adam Sick también nos comenta que cuando se tienen ciertas actitudes o imágenes preconcebidas del enemigo, se tiende a creer en los mitos conspirativos. Entonces, vemos que el tener una creatividad estimulada por las historias no siempre va a ser bueno, ya que a veces estamos tan envueltos con dichas historias que comenzamos a creer aquellas que son falsas. Caemos en la desinformación y se crean las famosas teorías conspirativas, y es aquí donde debemos ejercer el propio criterio y la búsqueda de lo real. Básicamente, las historias estimulan la imaginación en nuestro cerebro, hacen que nos proyectemos a lo que está pasando y que nos pongamos en los zapatos de nuestros héroes y heroínas favoritos. Es por eso que nos llaman tanto la atención. Por esta razón es que los invito a seguir envolviéndose en las historias, a dedicarles tiempo y a escuchar las moralejas que tienen que darles.
Muchas gracias.